entonces a nuestra clase del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase con el objetivo, el cual corresponde a reconocer las principales características que debe tener, obviamente, un sistema político para ser considerado democrático, tales como la división de los poderes del Estado, la elección de las autoridades políticas por parte de los ciudadanos, ¿ya? Y la temporalidad y la periodicidad de los cargos públicos, el respeto y la garantía de los derechos de las personas. Ya en la clase anterior nosotros estuvimos revisando algunos de estos elementos que nos permitía identificar que en nuestro país, por ejemplo, existen tres poderes del Estado. Génesis y Yancoleo, ¿me pueden mencionar algunos de los poderes del Estado visto en la clase anterior, la semana pasada? Génesis está presente, ¿no? ¿Me escuchan o no? Sí, Ya. profe. ¿Sí, Elías? Dígame. No, yo, Juan Vázquez. Ah, Juan, no es que también vi el micrófono de Elías. Dígame, Juan, ¿se acuerda de alguno de los poderes Eh, del Estado? sí, Ya, ¿cuáles son? poder ejecutivo, Ya, muy bien. poder legislativo Ya. Y el y poder poder judicial. judicial. Perfecto. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos trabajando con esta revisión de los poderes del Estado, algunas de sus autoridades y algunos mecanismos o formas en las cuales eran elegidas dichas autoridades. También vimos que a través de un video que observamos por internet, que los poderes del Estado son necesarios para evitar, por ejemplo, la acumulación de algunas funciones o el excesivo poder en manos de una sola persona. Esto evitaría, por ejemplo, que si una persona o una institución concentra dos de los tres poderes del Estado, estaríamos hablando ya no de una república democrática, sino que de una dictadura. Y si concentrara todos los poderes en una sola persona o institución, estaríamos hablando de una monarquía o en un sistema imperial, ¿ya? Chile atravesó por varias de estas etapas. Primero, nosotros éramos miembros de una monarquía, ni siquiera teníamos nuestro propio rey, pero éramos parte del Reino de España. Por lo tanto, en algún momento nuestro país estuvo dominado por los tres poderes concentrados en una sola persona, que en este caso era el rey de España. Luego, cuando Chile ya logró su independencia, que lo vamos a ver más adelante en sexto, en la parte de historia, porque todavía estamos viendo la parte de formación ciudadana, vamos a observar que a lo largo de la historia de Chile, ya desde su independencia, ha existido cierto sistema democrático en donde la población ya participaba del poder. Pero hubo también momentos en donde el poder era tomado a la fuerza por algunas personas para obviamente dirigir el país según los intereses de un grupo en particular, como en este caso siempre ha sido, en el caso de Chile, el grupo relacionado con el poder económico y el poder militar, ¿ya? Y es por eso que ustedes mencionaron la semana pasada a alguien por ahí, no me acuerdo bien quién fue, que mencionó, por ejemplo, el caso de Augusto Pinochet, que sí, esa persona gobernó nuestro país durante 17 años, pero él no era un monarca, no era un rey, pero sí tenía entre sus funciones no solamente el gobernar, que pertenece al Poder Ejecutivo, sino que también la capacidad de crear decretos con forma de ley, ¿ya? Por lo tanto, él asumió, junto con la Junta de Gobierno Militar, la función que le corresponde en este caso al Congreso. El Congreso está formado por dos tipos de autoridades en la actualidad. Los diputados, ¿y cuál es la otra autoridad de este Congreso Nacional? Aparte de los diputados, Senadores. los senadores, muy bien. Estas dos personas o estas dos autoridades, el diputado y el senador, son los encargados de crear y modificar las leyes que existen en nuestro país, ¿ya? Eso es hasta el momento lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vamos a ver esta semana? Vamos a ver las características que debe tener un sistema democrático en nuestro país. Para eso yo les voy a presentar obviamente unas diapositivas donde les quiero mostrar algunos ejemplos, los vamos a ir discutiendo y obviamente ustedes van a tener que ir tomando apuntes, ¿ya? Para luego pasar a la actividad.
Ya chicos, ¿pueden ver mi pantalla, no? Sí. Sí, ya. Sí. Vamos a trabajar con la siguiente presentación. ¿Ya? En sus cuadernos intenten anotar los elementos característicos de una democracia como título, ¿ya? Y debajo está el objetivo de la clase, el cual ya lo compartí a través de los grupos de WhatsApp, como también a través del chat de Meet, acá en la clase, donde las personas que vayan ingresando, si no lo hicieron antes, lo van a tener que hacer en algún momento, escribir la fecha del día de hoy día es martes 13, y a partir de eso, obviamente ustedes van a ir configurando su cuaderno con los apuntes de la clase del día de hoy. Les voy a dar el tiempo, mientras tanto saludo a los que se van conectando. Ahí se conectó Berta Raguileo, ¿ya? Hola, tío. Hola, hola, ¿usted es? Berta Raguileo, me parece que era Bastián Silva, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, bienvenido. También se unió Eduardo Jara, bienvenido a la clase del día de hoy. Vamos anotando entonces en nuestro cuaderno elementos característicos de una democracia como título, y el objetivo de la clase, recuerden que ya lo había escrito a través del chat, por lo tanto no requiere prácticamente de mucha información más que mencionarlo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Reconocer algunas características que debería tener un sistema político para que sea considerado como democrático. Por ejemplo, ya vimos la semana anterior que nuestro país tiene sus poderes del Estado divididos en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. También mencionamos que algunas autoridades son electas. ¿Por quiénes? ¿Ya? Por los ciudadanos. Pero también hay algunas autoridades que son designadas o bien se eligen por otros mecanismos dentro de sus propios poderes. Pero también tenemos que recordar que es importante que exista un tiempo y cada cierto periodo se puedan elegir los cargos públicos, ¿ya? Para poder ejercer, en este caso, la soberanía, la autoridad, el control, las funciones de cada uno de los poderes del Estado, pero también que exista el respeto y la garantía de los derechos de las personas. Me imagino que todos habrán visto en algún momento a través de la televisión, por la radio, a lo mejor cerca de su hogar, muchos panfletos de varios candidatos que se están postulando a algunos cargos públicos. ¿Qué elecciones se nos tendrían que haber hecho este fin de semana, pero que se corrió para el mes de mayo? Alcalde. Ya, alcalde, muy bien. ¿Qué otra autoridad más teníamos que elegir, aparte del alcalde? Concejal. Concejales, gobernadores, muy bien. Y hay un cuarto puesto, pero que no tiene ninguna función de gobierno o de poder, sino que más bien tienen una función a futuro, de crear, en este caso, una constitución. ¿A quiénes tenemos que elegir en este caso? Constituyente. Ya, muy bien. A los miembros de las personas que van a pertenecer a la Asamblea Constituyente, quienes van a redactar la futura constitución de nuestro país, ¿ya? Que por primera vez en la historia de nuestro país va a ser de carácter democrática, donde por fin los ciudadanos van a poder opinar, van a poder expresar qué quieren, ¿ya? Como proyecto de país. Y ese proyecto se va a plasmar en una constitución. Ya muchachos, para los que se vienen conectando entonces, recuerden, esta clase la estoy grabando, por lo tanto si algún detalle se les pasa, pueden revisarlo posteriormente, como también pueden ir sacando pantallazos por si necesitan resguardar cierta información. Vamos a avanzar. Y para comenzar nuestra clase, vamos a ver el devocional que tenemos durante la semana. El devocional está en Mateo capítulo 5, versículo 9, y dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Ya? Y esta es una frase que tiene mucho sentido hoy día, donde producto de la pandemia, producto de muchos cambios sociales que ocurren no solamente en Chile, sino en todo el mundo, como que la paz se ha ido perdiendo. Cada vez estamos más violentos, cada vez estamos más exaltados, cada vez estamos más exigentes, pero también vemos casos donde existe violencia, donde no existe seguridad. Pero ahí está el papel que nos llama nuestro Señor de cumplir con ser hijos de Dios y participar plenamente en la búsqueda de la paz. No solamente de la paz de estar tranquilo, de estar seguro, sino que también de estar en la paz consigo mismo, con uno, con sus familiares, de perdonar, de ser buena persona, de ayudar al prójimo, más en estos días, ¿ya? Es por eso que es importante
que ustedes entonces consideren esta palabra para poder trabajar nuestra vida como cristianos. Bien, realizada esa lectura del devocional de nuestra semana, vamos a pasar ahora a los contenidos de la asignatura, específicamente relacionados con el título. ¿Ya? Estamos viendo elementos característicos de una democracia. ¿Ven la siguiente diapositiva, cierto? Se aprecia perfectamente, ¿no? Sí. Ya. Ahí tenemos una pregunta. ¿Qué es una democracia? ¿Cierto? Tenemos que partir con esa pregunta. Si hablamos siempre de democracia, ¿qué es la democracia? Dice que en un sentido estricto, la democracia es una forma en cómo se organiza un Estado, en la cual las decisiones de toda la gente es adoptada por el pueblo, ya por los participantes, mediante mecanismos de participación directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo podemos elegir en algunos casos a nuestros gobernantes, ¿ya? O en algunos casos podemos participar mediante otras instancias a través de representantes. ¿Ya? Estos representantes, por ejemplo, van a ser las autoridades, pueden ser los partidos políticos, pueden ser organizaciones ciudadanas, y todas estas formas de participación, ya sea directa o de forma indirecta, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que nuestras autoridades o representantes sean legítimas. Esto quiere decir, por ejemplo, que en Chile, por ejemplo, el presidente representa a nuestro país, a una gran mayoría, pero no a todos. No toda la gente se siente representada en este caso por el presidente. Hay muchas personas que, por ejemplo, no les gusta la figura de Sebastián Piñera, hay otros que lo apoyan, hay otros que lo critican, pero fue a través de una elección, ¿ya? De una votación democrática, que se permitió que esta persona, Sebastián Piñera, acceda al cargo de presidente, por ejemplo. Pero hay otras autoridades que nosotros como ciudadanos no somos capaces de elegir. ¿Conocen alguna autoridad que no podemos elegir? Los ministros. Muy bien, los ministros. ¿Qué otra autoridad no podríamos elegir nosotros como ciudadanos? Por ejemplo, en el Poder Judicial. Se habla mucho del Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero en el Poder Judicial, ¿se pueden elegir a los jueces, a los fiscales, a los ministros de la Corte No, Suprema? No. No. ¿Qué pasa ahí no. entonces? ¿Cómo se elegirán a esas personas? ¿Será del mismo modo que lo hace, por ejemplo, para elegir un presidente o para designar los No, ministros? Tendrán otro mecanismo, ¿cierto? Pero yo creo se que sí. supone que ellos van a estar obviamente designados para ejercer la función de la justicia. En este caso, tiene que ser alguien que sepa sobre leyes, que sepa cómo aplicar la justicia que está vigente en nuestro país. ¿Ya? Esto quiero que lo anoten en su cuaderno. ¿Ya? ¿Qué es entonces una democracia? En un sentido estricto, la democracia entonces es una forma de organización del Estado donde todas las decisiones adoptadas por el pueblo, o sea, por nosotros, son hechas mediante distintas formas o mecanismos. Estas pueden ser de participación directa, por ejemplo, a través del voto, o en forma indirecta cuando ya elegimos a nuestras autoridades y estas autoridades representan, entre comillas, al resto de la población. ¿Ya? Por ejemplo, el presidente representa a los chilenos, el Congreso representa los intereses de la ciudadanía, creando leyes para proteger o resguardar, entre comillas, los intereses de los ciudadanos, aunque muchas veces vemos que también se protegen intereses particulares, ¿ya? Por ejemplo, de empresarios, de ciertos sectores, de ciertas agrupaciones, pero lo hacen igual en vista de cómo nosotros podemos participar. Y esto le confiere entonces legitimidad a sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ellos están haciendo está dentro del marco legal. No es algo que esté en forma ilegal o que sea algo ilegal, prácticamente prohibido o que no se pueda realizar. La Constitución en este caso permite que esto se pueda desarrollar.
¿Cómo vamos con el apunte? ¿Lo completaron en su cuaderno ya? A mí me falta. Ya, vamos a esperar un tiempo. A mí me falta un poco. Me falta. Listo. Ya, muy bien. Recuerden que si no alcanzaron a escribir el objetivo o los contenidos, recuerden que después pueden revisar el video y también le pueden ir tomando pantallazos a su teléfono o computador para ir guardando la información. Si están en el computador, para tomar un pantallazo, cerca del botón F12 deben existir algunos botones especiales. Y hay uno que dice imprimir pantalla o impant, ¿ya? Está obviamente acortado. Con eso puede sacar imágenes de su pantalla en el momento en el cual usted está visualizando. Vamos a continuar. Tenemos entonces ya que es una democracia, pero tenemos que ver algunos casos. Por ejemplo, ahí tenemos como los ciudadanos en forma directa votan o eligen, por ejemplo, ciertas autoridades, toman decisiones. Ahí se representa, por ejemplo, con un check o un tick de que ellos están aprobando algo, o una X que también demuestra una forma de decisión como es el desapruebo o el rechazo. Son formas que se pueden entonces establecer para generar decisiones. O la otra forma, que puede ser también en forma indirecta, es a través de las marchas, a través de las agrupaciones, a través de movimientos, que a lo mejor no representan a todos, pero tampoco tienen la opción de cambiar las cosas directamente, pero demuestran a lo mejor el sentir de una mayoría o de un sector de la sociedad. Por ejemplo, fue muy llamativo lo que ocurrió en octubre del año 2019, donde a nivel de país se mostró prácticamente una gran movilización que obviamente convocó a casi una gran mayoría de chilenos que reclamaban por las malas condiciones, no solamente de vida, sino que también por muchas injusticias o problemas que tiene nuestra legislación, partiendo prácticamente por la constitución de nuestro país, la cual fue redactada en un periodo político donde había una dictadura, no había una democracia, y no se le consultó a la ciudadanía qué es lo que realmente quieren como sociedad, ¿ya? Aparte de eso, todos los problemas políticos que arrastraba el grupo que está obviamente representado por los poderes como el poder ejecutivo, el legislativo y también el poder judicial, que ha sido muchas veces cuestionado. Yo creo que todos habrán visto en las noticias casos donde ocurren asesinatos, violaciones, secuestros, torturas, desaparecidos, ¿ya? Donde la gente, o incluso cosas más simples como robo, como el narcotráfico, donde la gente ya está cansada de estas situaciones y exigen justicia. Pero sin embargo, la justicia que hay en Chile no es como la que la sociedad pide o exige, entre comillas. Muchas veces vemos que hasta los delincuentes tienen más derechos que las propias víctimas. Y eso es lo que se intenta cambiar, entre otras cosas, con el sistema constitucional y obviamente a través de nuestros representantes. Porque si la justicia es mala, es porque las leyes quizás son malas. ¿Y quiénes son los que hacen las leyes? ¿Son los jueces? ¿Es el presidente? ¿O es el Congreso? ¿Quién hace las leyes en nuestro país? ¿Los senadores? No, los senadores son los que lo aprueban, ¿ya? Son los diputados los que en realidad fabrican las leyes. Ellos crean los proyectos de ley y una vez que ya están casi todos los miembros de la Cámara de Diputados o la Cámara Baja del Congreso, porque se divide en dos cámaras, pasa a la Cámara Alta, que está conformada por los senadores, y los senadores revisan detalladamente y si están todos de acuerdo, se aprueba ese proyecto y pasa ahora a ser una ley. Y una vez que la ley es aprobada, el presidente la anuncia y a partir de ese anuncio, automáticamente la ley se empieza a aplicar en Chile. Por ejemplo, está muy en discusión todavía el famoso proyecto de ley del aborto. Desde hace mucho rato hay grupos de mujeres, agrupaciones que piden que en Chile el aborto no sea algo penado por un delito, sino que se pueda practicar o se pueda realizar en forma segura y que sea algo legal. Pero ¿qué significa abortar? ¿Qué es el aborto? Matar a tu propio Perder un bebé. hijo. Ya es terminar con el desarrollo de un embrión, un futuro ser humano.
Y ese ser humano tiene la culpa, primero que nada, de haber nacido, tendrá la forma de defenderse contra alguien que lo quiere extirpar, lo quiere matar, tendrá también la culpa a lo mejor la madre, porque a lo mejor la madre no quiso quedar embarazada, ¿ya? Porque ahí hay muchos casos, hay muchos puntos de vista y es por eso que esta situación, por ejemplo, llama al debate, los ciudadanos opinan, hay gente que está en contra porque dice, no, un bebé es un bebé, ¿ya? Un ser humano que se está gestando tiene derecho a vivir, que desde el punto de vista religioso eso es un pecado porque lamentablemente estamos matando a alguien que es inocente, que no tiene culpa, que más encima no se puede defender, que es un bebé y que está totalmente incapaz de protegerse o pedir auxilio, ¿ya? En cambio los adultos sí podemos pensar, sí podemos razonar o ser conscientes de lo que estamos haciendo. Pero también ocurre el caso de la gente que tiene cierto punto de vista, por ejemplo, que si una mujer no quería tener un hijo, que fue violada, que a lo mejor el bebé va a nacer igual con problemas y va a morir, ¿para qué alargar su sufrimiento? O bien la vida de la madre puede estar en peligro. Y es ahí donde existen entonces muchas voces, muchas opiniones. Y es por eso que la ciudadanía debe participar en esto. Y nuestros representantes deben entonces también ejercer su rol como representantes de la ciudadanía. Y es ahí donde tienen que llegar a cierto punto de acuerdo, ¿ya? Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver ahora que la democracia como tal tuvo un origen. ¿Dónde y cuándo surgió este concepto llamado democracia? Esto lo van a anotar en su cuaderno. ¿Dónde y cuándo surgió la democracia? Primero que nada, la palabra democracia es un término de origen griego, ¿ya? La palabra demo significa pueblo y kratos o cracia es gobierno. Si lo tradujéramos sería entonces el gobierno del pueblo. Hay otras palabras que se parecen a democracia como teocracia, donde la palabra teo significa Dios, ¿ya? Y cracia, gobierno, o sea, el gobierno de Dios, pero en realidad sería como un gobierno ejercido por alguna iglesia o alguna religión. Hay otro como es la plutocracia. No es que el perro de Mickey Mouse empiece a gobernar, ¿ya? Por si acaso, sino que la plutocracia habla de el dios romano o el dios griego Plutón o Hades, y este caso está relacionado con el inframundo, donde Hades controla todo lo que está bajo la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Bueno, aparte de donde van las almas de esas culturas, ellos no iban al infierno, sino que iban al inframundo. Tanto personas buenas como malas iban al inframundo. Pero algunos recibían buenas condiciones y otros no. Pero supuestamente bajo nuestros pies existen las riquezas. Por ejemplo, están los metales como el oro, la plata, el hierro, el cobre, los diamantes. ¿Y eso qué es para nosotros? ¿Qué es esos metales? Dinero, riqueza. Entonces, la palabra Pluto hace referencia al poder económico, al dinero. Y cuando lo juntamos con Cracia, sería el gobierno de los ricos, ¿ya? O sea, los que tienen dinero gobiernan. Pero en este caso estamos hablando de la democracia, que es el gobierno del pueblo. O sea, nosotros, ¿ya? Este término fue acuñado no en toda Grecia, sino que en una sola ciudad de la antigüedad en Grecia, en la ciudad de Atenas. Es ahí donde surgió la democracia. En el resto de las otras ciudades griegas, como por ejemplo Esparta, Miletos, Tebas, Corintos, Troya, por ejemplo, ¿ya? En esos casos habían monarquías, había un rey. Pero en Atenas pensaron un poquito más y se dieron cuenta de que el poder no podía estar en una sola persona para siempre. ¿Qué hicieron entonces? Crearon un sistema donde la gente podía participar en las decisiones del gobierno de su propia ciudad. Eso se llamaba entonces democracia. Fue una forma de gobierno que se instauró hacia finales del siglo VI a.C. Eso quiere decir hace más de 2500 años atrás. Ya el siglo VI a.C. termina en el año 500, obviamente, y si le sumamos los 2000 años que tenemos después del nacimiento de Cristo, prácticamente hace más de 2500 años surgió este modelo político. ¿Pero por qué lo seguimos usando hoy día? Porque esta es una de las herencias culturales que hemos recibido de la antigüedad. La democracia ateniense estaba basada en la selección de representantes, pero por sorteo, y las decisiones en otros casos por la mayoría de los ciudadanos. Ahí hay una diferencia. En la antigua Atenas, por ejemplo, no se elegía quién quería ser el gobernante, el que iba a estar encargado de la justicia o de crear las leyes. Ahí se aplicaba un sorteo. Al que le toca,
le corresponde actuar como autoridad en un cierto periodo de tiempo. Generalmente eran 2 años. Por lo tanto, se podría decir que ahí sí existía una cierta igualdad en los cargos, porque era la suerte. Por ejemplo, del curso, ¿ya? Supongamos que estamos en un curso y le corresponde elegir al sexto año la directiva del curso, donde tienen que elegir al presidente, el secretario, el tesorero. Lo común es que los niños postulen y se tenga que elegir a quién vamos a elegir como presidente, quién va a quedar como secretario y quién va a quedar como tesorero. ¿Lo hicieron o no en su curso? ¿Eligieron autoridades en su curso, no? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Otra cosa sería, por ejemplo, que el profesor dijera ya, quiero que tal persona sea el presidente, tú vas a ser el secretario o el tesorero del curso. Pero eso no es democracia. Eso sería prácticamente una dictadura, porque el profesor decidió, sin preguntarle a lo mejor al resto, si querían o no ser presidente, secretario o tesorero. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ahora todos tienen un numerito en la sala, dependiendo del número de la lista? Por ejemplo, el número 1 es Nehemías Alvial, el 2 es la Francisca Anticoy, y así hasta llegar a Juan Vázquez, que es el número 39. Pero supongamos que lo tiramos a una tómbola. Y ya, el primer numerito va a ser el tesorero. Y salió el número 19, Eduardo Jara. Le corresponde entonces actuar como tesorero del curso, aunque él no haya querido o aunque nadie lo haya elegido, sino que quedó como un sorteo. Luego elegimos, por ejemplo, al secretario, que va a quedar con el número 10, por ejemplo, la tía Cisterna, en este caso, que es el número 10 en la lista. Y el presidente va a ser el número 30, ya que en este caso sería Constanza Quesada. Así sería más o menos la democracia que existía en la antigua Atenas. ¿Se entiende o no cómo funcionaba? Sí. Ya. Pero a veces tenían que tomar decisiones. Y en este caso le preguntaban a la mayoría si estaban de acuerdo con algunas cosas. Y esa mayoría obviamente elegía mediante votación levantando la mano. Esa era la democracia que existía en Atenas. ¿Anotaron esto, no? Sí, tío. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya sabemos que la democracia surgió en Atenas hace unos 2500 años en el pasado, en el siglo VI, ya, antes de Cristo, y que de ahí en adelante este modelo fue actualizado o adaptado a la realidad de los países modernos. En esa época era más fácil realizar sorteos porque en la ciudad de Atenas no toda la gente era considerada ciudadanos, solamente los hombres atenienses que eran libres, por lo tanto quedaban fuera los esclavos, los que no eran de Atenas, no eran tampoco considerados ciudadanos las mujeres, ni los niños menores de edad, o en este caso los campesinos, porque había que vivir en la ciudad. De ahí viene la palabra ciudadano. Y por lo tanto reunía a un cierto grupo de personas y era más fácil contarlos a ellos, por ejemplo, juntarlos todos en un lugar como en un estadio o en un espacio abierto y ver si la mayoría estaba de acuerdo o no con ciertas decisiones. En cambio, en la actualidad en Chile habemos millones de personas y por lo tanto juntar millones de personas en un solo lugar para que levanten la mano y contarlo así con el dedo uno por uno, a ver cuántos están de acuerdo, es difícil. ¿Cómo se puede hacer entonces? Mediante un voto y a través de representantes. Por eso hay gente que no le gusta a los candidatos y dice, no, yo no voy a ir a votar porque ningún candidato me llama la atención. Claro, porque a lo mejor yo tengo alguna idea, me gustaría que Chile fuera de cierta forma, pero no puedo ser una autoridad si no participo, por ejemplo, en una elección y votan por mí. Porque a lo mejor lo que yo piense no es lo que piensa la mayoría. ¿Ya? Y es por eso que existen representantes. Bien, veamos cómo ahora es la democracia en Chile. ¿Cómo es? Dice que según la actual constitución política, en el artículo 4, se expresa de esta manera. Chile es una república democrática. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Tenemos entonces que según la Constitución, que es el documento o la ley fundamental de nuestro país, en el artículo 4, en el primer capítulo, el artículo 4, dice que Chile es una república democrática. Aquí se adjunta un nuevo concepto, que es de república. ¿Qué es una república? Primero vamos a ver parte por parte este artículo. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es importante que lo vayan poniendo atención, ojalá colocarle como resumen, no completamente anotado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, una república es cuando los poderes están separados, ¿ya?
Entonces, en su cuaderno van a escribir, según la pregunta, ¿cómo es la democracia en Chile? Según el artículo 4, Chile es una república democrática. ¿Qué quiere decir esto? Punto 1, que los poderes están separados. Paréntesis, eso se llama república. Cuando los poderes están divididos o separados en instituciones, se le conoce como república. ¿Cuáles son los poderes? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto, muy bien. Eso es lo que tienen que tener siempre presente. Se tienen que acordar siempre de eso. Que en Chile los poderes son tres, ¿ya? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ya tenemos una idea un poco más resumida. Es el primer punto. ¿Qué es una república? Es la separación de los poderes. Cuando los tres poderes están unidos en una institución o en una sola persona, sería una monarquía. Por ejemplo, un rey, ¿ya? El rey es la máxima autoridad y tiene todo el poder y puede gobernar, puede crear las leyes y aplicar la justicia como a él le venga la gana, ¿ya? ¿Quién le va a decir lo contrario? Si él gobierna todo y más encima es dueño de las tierras, es dueño del dinero o de la riqueza y controla un ejército, o sea, tiene todo el poder. Le falta solamente en algunos casos controlar la religión o la fe, que hubo casos así en el pasado, ¿ya? Hubo reyes que tenían todo el poder, por así decirlo. Pero si está concentrado dos de los poderes en algunas instituciones, por ejemplo el poder ejecutivo, el de gobernar, más la capacidad de crear leyes o el poder legislativo, sería una dictadura. Pero si una persona tiene el poder ejecutivo, gobierna, pero también aplica la justicia, ¿ya? Sería una tiranía. No sé si habrán escuchado esa palabra, tiranía. ¿Ironía? Tiranía, de tirano, tiranosaurio rex. No. No, ¿no han escuchado al dinosaurio, tiranosaurio rex? Ah, bueno, sí, pero tiranía, ¿no? Ya, miren, la palabra tiranosaurio rex en latín significa rey lagarto tirano. ¿Pero qué significa que sea tirano? ¿Ya? Un tirano es alguien que tiene la capacidad de gobernar, sí, pero también de aplicar justicia, o sea, decidir si una persona vive, muere, y en este caso el tiranosaurio se le puso ese nombre porque era uno de los mayores depredadores de la antigüedad, y por lo tanto él podía decidir qué animal vive o no vive. Pero no le preguntaba si era joven, si era enfermo, si era de la misma especie o si era de una especie contraria. Es más o menos sería como el término, por así decirlo. Pero no es que fuera malo, ya era un animal, como los animales de la naturaleza necesitan sobrevivir, tienen que comer a otros, y así la forma de vida. Pero si lo llevamos al punto de vista de las personas, nosotros a veces no actuamos siempre de la forma correcta. Un tirano, por ejemplo, sería alguien que pudiera gobernar y que a su vez pudiera ejercer la justicia. No crear las leyes, pero aplicar la justicia como a él se le dé la gana. ¿Qué pasa si un presidente dijera, sabe que me cae mal este senador y yo lo quiero destituir y lo quiero encarcelar? Si fuera un tirano, lo puede hacer, busca cualquier resquicio legal, le busca la quinta pata al gato o le inventa incluso las pruebas y ante el resto de la ciudadanía le dice, esta persona es un traidor, es un terrorista, está conspirando contra la nación, cuando en realidad a lo mejor le caía mal solamente. Es por eso que se puede decir que en este caso Kim Jong-un en Corea del Norte se le considera como un tirano, porque él no crea las leyes en Corea del Norte, sino que él gobierna, pero en algunos casos puede decidir si una persona vive o muere. Manda a dar una orden y matan a alguna persona que a él le cae mal. Distinto es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, donde a Nicolás Maduro no se le considera un tirano, sino que se le considera un dictador, porque él ahora toma el control de la Asamblea Legislativa de Venezuela y crea leyes para su propio beneficio y gobierna Venezuela. No sé si me entienden o no la idea. Cuando una persona gobierna y crea leyes sería un dictador. En Chile teníamos, por ejemplo, el caso de Augusto Pinochet. Pero cuando una persona gobierna, pero no hace las leyes, pero sí aplica la justicia, sería un tirano. Cuando una persona tiene todos los poderes, ¿sería qué cosa? ¿Tirano? No, cuando tiene todos los poderes. Una monarquía, un rey, muy bien, eso. Y cuando los poderes ahora están separados, sería una democracia. Y eso permite que exista igualdad o que no exista abusos por parte de una autoridad o de un poder por sobre otro.
Piensen, imaginen que si nuestro presidente, Sebastián Piñera, aplicara las leyes que él le gustaría aplicar en Chile y no lo que él realmente necesita en nuestro país, sería considerado un dictador. O si él empezara a tomar detenido y dejar encarceladas a todas las personas que andaban en protesta, sería considerado un tirano. Pero ¿quiénes son los que pueden decidir si una persona cometió un delito o no? ¿Es el presidente? ¿Son los senadores? ¿O son los tribunales? Los tribunales. Los tribunales, ellos deciden. Y el presidente, por mucho que diga, vamos a buscar y perseguir a todos los que andan encapuchados, todos los que andan en protesta, todos los que hacen actos de terrorismo en el sur, todos los que andan entrando ilegal a nuestro país, los que tienen la decisión de determinar si es real o no el delito son los tribunales. Pero los tribunales aplican la ley según lo que hayan creado los senadores y los diputados, ¿ya? No pueden crear una pena que no existe, por ejemplo, aunque sepamos, por ejemplo, de casos tan graves como la niña que fue asesinada acá cerca de Imperial, ¿ya? Lamentablemente el asesino no puede ser condenado a pena de muerte, aunque mucha gente lo pida, porque no hay una ley que diga que una persona que cometió un delito grave tiene que ser ejecutada, ¿ya? La pena máxima sería cadena perpetua, o sea, 40 años de cárcel. Pero los jueces también van viendo si esa persona tenía antecedentes previos, si lo cometió por actos de defensa propia o si lo hizo a propósito, si lo pensó, dijo voy a matar a esta persona, la voy a torturar y cosas peores, ¿ya? Y si esa persona lo hizo así, el juez va a decir, bueno, esta persona merece no solamente una, sino que quizás 2 cadenas perpetuas. Pero eso va a depender del caso. Aunque la gente diga, no, mátenlo, porque no sirve, porque es un delincuente, porque es un asesino, estaríamos cometiendo el mismo delito, ¿ya? También seríamos, entre comillas, asesinos pasivos. No lo vamos a matar, pero sí estamos pidiendo la muerte de alguien que tiene derecho también a vivir, ¿ya? Es por eso que en Chile tiene que existir ese equilibrio entre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y también los derechos y las garantías que tenemos todas las personas. Y en el segundo punto, ¿qué es una democracia? Bueno, en Chile la democracia es ejercida por el pueblo, por los ciudadanos, a través del plebiscito y de elecciones periódicas, o sea, votos, como los de este año. También por las autoridades que la Constitución establece, como por ejemplo el presidente, los alcaldes, los consejeros regionales, los diputados, los senadores, los jueces, los fiscales, etc. Ningún sector del pueblo, ni tampoco individuo alguno, puede atribuirse su ejercicio. ¿Qué significa esta parte? Que, por ejemplo, en Chile hay distintos grupos. Hay grupos políticos, hay grupos sociales, pero también hay grupos extremistas. No sé si habrán escuchado de los grupos que buscan en la anarquía o los grupos anárquicos. ¿Han escuchado ese término, no? No. La anarquía. ¿Viene de monarquía? Parecido, tiene una relación. La palabra quía es quien gobierna, ¿cierto? En este caso, monarquía es que gobierna una sola persona. No es que un mono esté gobernando, sino que mono viene de uno, ¿ya? En este caso, uno gobierna, que sería en este caso el rey, pero cuando tenemos la palabra anarquía, recordar que la palabra a delante de cualquier otra palabra, o sea, es un prefijo, en muchos casos significa que le falta algo o que no tiene algo. Por ejemplo, tenemos por ejemplo el caso de adolescente, que significa que le falta la capacidad de razonar o de tomar decisiones correctamente, que adolece, le falta algo, ¿ya? En este caso, anarquía sería la falta de gobierno. ¿Qué quieren los grupos anárquicos? Que no exista gobierno, que no existan leyes, que no existan policías, etc. O sea, que no exista una autoridad que controle a la gente. Por un lado, algunos dicen, hoy la anarquía suena bonita porque cada uno haría lo que quisiera, pero también hay un peligro. Si cada uno quiere hacer lo que quiere, ¿quién va a protegerme? ¿Quién va a resguardar mis derechos? ¿Quién va a evitar que alguien haga lo que quiera conmigo? O alguien que me detenga también. Porque yo también puedo hacer cosas que a lo mejor al resto no le gusta, pero a mí sí. ¿Cierto? Entonces hay gente que piensa en ese sentido, aunque en un principio la anarquía no buscaba que no existiera de gobierno y todos hiciéramos lo que quisiéramos, sino que en un principio la anarquía trataba de buscar eliminar los gobiernos que se conocen y que la gente se autorregule, ¿ya? Pero eso en la práctica es algo complicado porque la gente no es buena en muchos casos
a veces actuamos mal, a veces robamos, a veces mentimos y en otras cosas incluso pasamos a cosas peores. Pero existen leyes por algo, hay autoridades por algo y es para mantener el orden, para mantener el respeto y las garantías de los derechos de todas las personas. Entonces, en Chile, ningún grupo, ninguna persona se puede atribuir su ejercicio. Por ejemplo, un grupo podría ser la iglesia. ¿Qué pasa si vemos que en nuestro país hay tanto caos y de repente un pastor o un sacerdote de la iglesia católica dice, ¿saben qué? Nos cansamos de esta situación, queremos orden. Y desde hoy vamos a empezar a nosotros gobernar el país. ¿Puede hacerlo la iglesia? No. No, no puede. Porque la iglesia está encargada de otra cosa, no de gobierno. Para eso está el poder terrenal. La iglesia se supone que tiene como función el profesar la fe, resguardar y salvar las almas de las personas, ayudar moralmente a la sociedad, porque su función no es algo terrenal, sino que es algo más bien espiritual. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el gobierno. Otro grupo podría ser un sector de los empresarios. ¿Qué pasa si los empresarios dicen, ¿sabe qué? Nos cansamos de que en Chile existan crisis o que apliquen muchos impuestos y queremos nosotros gobernar para que no nos cobren impuestos y ganar más dinero? ¿Sería justo eso, no? ¿Que solamente los ricos gobiernen? ¿Creen que sería bueno eso, no? No sé si habrán visto algunas películas donde existen como grandes empresas o corporaciones como que quieren dominar el planeta o el mundo. No sé si lo habrán visto. Que siempre tienen como planes malignos que quieren dominar o conquistar el planeta, e incluso por sobre algunos países. ¿Ya? Sería algo parecido a eso, como que algún grupo diga, ¿sabes? Nosotros queremos dominar el mundo o queremos dominar cierto país, lo vamos a comprar y vamos a hacer lo que nosotros queramos porque tenemos el poder. ¿Se puede hacer eso? No. ¿Por qué? Porque existe gente que tiene derechos. En este caso serían las personas, ¿ya? En este caso serían los ciudadanos, el pueblo. Y ellos tampoco pueden ejercer o en este caso no pueden establecer ciertas funciones. ¿Me escuchan, chicos? Se me fue la señal. ¿Me pueden escuchar o no? Ya, Ya, tuve un pequeño tuve problema un acá pequeño problema. de red. ¿Me escuchan o no, chicos? Sí, tío. Ya, se Sí. me fue la señal del Ya. computador, no la del teléfono, pero anda pésimo acá la señal en el colegio. Pero voy a volver a retomar. ¿Hasta qué punto me alcanzaron a escuchar por si acaso? Hasta cuando son... Antes que se le pegara la cámara frontal. Ya, pero ¿en qué parte había quedado? Se supone que estábamos viendo esta presentación, ¿cierto? Yo le estaba comentando, no sé si al aire, no sé si me estaban escuchando o no, pero estaba comentando de que en Chile ningún grupo se puede hacer cargo o tomarse el poder. Por ejemplo, ya dije la iglesia o un grupo de empresarios no podrían tomarse el poder. ¿Escucharon eso, no? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Es Sí, que tío. aquí la señal, oh, que es horrible. Bueno, en mi casa tendría una señal espectacular, pero lamentablemente estamos en el colegio. Imagínense cómo sería estar ahora con 20 profesores conectados al mismo tiempo. Ya, bueno, continuando entonces, para ir avanzando, porque por tiempo tenemos que seguir revisando. Aquí tengo una infografía, una imagen. No sé si la pueden distinguir, la ven. ¿La observan o no? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. ¿Qué debería de tener una democracia ideal?
Esto lo pueden encontrar en su libro de sexto año, por si acaso, ¿ya? Para hablar de una democracia ideal, primero tendríamos que considerar ciertas cositas. El primer punto es que los ciudadanos pueden dar opiniones en público y sin temor a ser castigados. O sea, decir lo que yo pienso, lo que me molesta, lo que me gustaría, lo podemos hacer, pero, hay un pero, siempre hay un pero, tiene que ser en un sentido de respeto. Yo no puedo andar insultando, molestando, denigrando o discriminando a otras personas por pensar distinto, diferente a mí, ¿ya? O porque me cae cierta persona mal, no la voy a empezar a insultar. Eso está en la Constitución garantizado como la dignidad de la persona humana. Tendría que tener muchos antecedentes como para poder decir, no, esta persona es ladrona, esta persona es un asesino, cuando a lo mejor no tengo ninguna prueba y quedo mal parado yo, porque voy a ser incluso enjuiciado, la gente va a decir, ¿y de dónde sacó esta información? Este tipo está loco, o a lo mejor está cometiendo una falta muy grave que puede tener una sanción incluso de pena de justicia, ¿ya? Pero sí puedo decir, ¿sabe qué? No me gusta el gobierno que ejerce el presidente porque lo único que le interesa es el sector financiero o económico y no se preocupa quizás de la población. O bien también puedo decir, ¿sabe qué? El presidente está haciendo todo correctamente, pero lamentablemente el poder legislativo no está haciendo las leyes que se deberían hacer en nuestro país. O también podría decir, la justicia es mala en Chile porque los jueces no están aplicando el criterio para enjuiciar ciertos delitos o ciertas acciones que se están llevando en nuestro país por grupos, personas o situaciones que afectan a la ciudadanía. Por ejemplo, los traficantes, toda la gente dice que dejen de haber venta de drogas, pero sigue habiendo cada vez más drogas. ¿Qué es lo que está pasando? Las policías dicen, no, toman detenidos y los sueltan al tiro. Sí, puede ser, pero ¿por qué los soltarán? ¿Será culpa de los carabineros, de la PDI? ¿Será culpa de los jueces? ¿O será culpa del presidente? ¿O es la culpa del Congreso o de nosotros como ciudadanos por no exigir más justicia? Y entonces tenemos que dar nuestra opinión, pero tenemos que hacerla en público y sin temor a ser castigados, pero también respetando lo que piensan los demás. Otra cosa es que una democracia tiene que tener elecciones libres y cada cierto tiempo. ¿Qué significa libre? Que nadie sea obligado a ir a votar, que no te amenacen por si tú no quieres ir a votar o por si votas cierta decisión, ¿ya? Cierta opción o cierto candidato, te van a castigar por haber votado por el contrario, ¿ya? Tú no puedes ser obligado o puedes ser castigado por marcar una opción. El voto en Chile es libre, es secreto y es voluntario, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En Chile tenemos el derecho de ir a votar, pero si uno quiere va a votar, si no, no. Pero si uno no ejerce su derecho, después no podemos reclamar. Hay gente que reclama, que dice, no, que los políticos aquí, que los políticos allá, que no me gusta el presidente, que me caen mal los ministros, que no me gusta el senador tanto, que lo único que hacen es beneficiar a los ricos. Ah, pero ¿fue a votar o no? ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Tenemos derecho a reclamar? ¿Qué creen ustedes? ¿Aló? No, ¿No? ¿No tenemos derecho? Ya. Muy bien. no. Pero si ejercemos nuestro derecho de ir a votar como ciudadanos responsables, que comprometemos nuestra participación para el bienestar no solamente del país, también el mío, ¿ya? Porque a lo mejor si yo elijo un alcalde y el alcalde no me da soluciones, bueno, tengo la opción de cambiarlo en 4 años más por alguien que sí valga la pena. O si ni siquiera voy a votar y de repente hay un problema en mi barrio y el alcalde no me ayuda o no me da una respuesta, pero sí le da a los demás, es porque a lo mejor los demás sí fueron a votar, sí participaron, sí le pidieron cosas al alcalde y yo me quedé calladito y sentado esperando en mi casa que me solucionen los problemas. No es así como funcionan las cosas. Es como cuando ustedes están estudiando. La idea es que ustedes estudien, no que los papás le hagan las tareas, ¿ya? Sino que ustedes tienen que hacer sus propias tareas porque ellos ya estudiaron, ya trabajaron y no van más al colegio. Los que están estudiando son ustedes los que deben aprender. Los padres les tienen que ayudar cuando sea necesario, pero hemos visto muchos casos en donde incluso hasta los papás responden las guías.
responden incluso hasta las pruebas, pero no va a ser así toda la vida, ¿ya? No va a esperar usted que su papá esté en la enseñanza media dándole la respuesta, a lo mejor de materia que ni siquiera conoce, domina o ya ni se acuerda, porque tengamos las cosas bien claras. Yo no me acuerdo de muchas fechas, y eso que trabajo en historia. No me sé de todas las cosas que hay en el mundo, ¿ya? No conozco de todo. Yo, por ejemplo, en matemática, con suerte, utilizo las operaciones básicas, pero en algún momento puede que me sirva saber lo que es un porcentaje, lo que es un gráfico, lo que es una fracción, cómo repartir cosas, ¿ya? Si yo trabajo, por ejemplo, en arquitectura, si trabajo en una ingeniería, voy a tener que aplicar matemáticas todo el tiempo para hacer cálculos, para hacer fórmulas, para hacer modelos, por ejemplo. Si yo quiero construir una casa y no tengo idea de área, perímetro o de volumen, por ejemplo, de materiales, voy a construir algo al lote, ¿ya? Tenemos entonces que tener ese conocimiento. Sí, puede que se me escuche entrecortado, pero recuerden que voy a tratar de subir este video para que lo puedan revisar más tarde con tranquilidad en YouTube, ¿ya? Si no se escucha algo, está el chat o le pueden sacar pantallas. Otra cosa que tiene que tener una democracia ideal es que los medios de comunicación tienen que informar a las personas en forma objetiva, lo más objetiva posible, ¿ya? Y que sean de forma libre y sin control del gobierno o de alguna institución pública que tenga interés en ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes conocen los canales de televisión en el país, ¿o no? ¿Qué canales conocen? TVN. Ya, TVN, Chilevisión, TVN, Chilevisión, Mega, Mega, Tele 13. Canal 13, muy bien. Y TV Educa. TV Educa, perfecto. Pero hay un canal que es controlado por el gobierno, que es TVN, mientras que los otros son de privados. Canal 13 antiguamente era de la Universidad Católica de Chile, también perteneciente a un grupo religioso, pero hoy día es de privados, ¿ya? Igual que Mega, igual que Chilevisión, La Red, Vía X, etcétera. E incluso hay canales en algunas comunas. Algunos municipios tienen sus propios canales y con esos medios se trata de dar información. Claro que hay algunos canales que exageran ciertas noticias, hay otros canales que manipulan la información, pero es ahí donde los ciudadanos tienen que buscar otras fuentes, otros medios que me den la otra vista. Por ejemplo, cuando hay protestas siempre muestran que los encapuchados son los que provocan desmanes, que hacen desorden, pero nunca muestran a los que marchan a veces pacíficamente y cómo lo hacen. Siempre muestran lo malo, ¿cierto? Pero también muestran a veces lo que el gobierno quiere mostrar y no lo que la gente realmente está pidiendo o reclamando, ¿ya? Es ahí donde los medios de comunicación tienen que jugar un papel fundamental para entregar información objetiva. Que no digan, no, los encapuchados son todos malos porque están haciendo puro desorden, ¿ya? A lo mejor no todos son malos, no todos están haciendo desorden, porque hay otros que están marchando, y ahí están pidiendo en forma pacífica cambios. Pero se quedan siempre con el grupito más chico que hace desorden. Y no muestran a la gran masa que a lo mejor sí está pidiendo algo que es justo. Otra cosa es que para que una democracia sea ideal, las personas tienen que votar informadamente. No es llegar e ir a votar y marcar, no sé, voy a marcar cualquiera. Ese cualquiera puede ser alguien que le puede hacer muy bien a su comuna o le puede hacer muy mal a su comuna, suponiendo que estamos eligiendo un alcalde. En el caso de elegir a un presidente no es cualquier cosa, estamos eligiendo a alguien que va a gobernar un país durante 4 años. Y un país en ese tiempo puede o irle muy bien o irle muy mal, ¿ya? Y es por eso que países como en Argentina, como en Venezuela, en Perú, en Bolivia, hay tanta crisis. En Perú, todos los presidentes que han estado, lamentablemente, no sé por qué, la gente elige al más corrupto. Aparece un presidente, le pillan una yaya que tiene corrupción, lo cambian y la gente va a votar en Perú y eligen a un nuevo presidente y después se dan cuenta que ese presidente también es más corrupto que el anterior. Y se pierde dinero, no se hacen las cosas, le está yendo mal al país, están en crisis, etc. Antes de ayer, en Perú hubo elecciones de presidente. Habían como 18 candidatos, muchos. Y la gente no tenía una preferencia clara por cualquiera nomás. Pero no cualquiera puede tener el control del país, no cualquiera tiene la capacidad para manejar un país, ¿ya? Tiene que saber, tiene que tener contactos, tiene que entender cómo funciona nuestro sistema político en este caso.
Y por último, las personas también pueden participar de las elecciones como votantes o candidatos. ¿Qué pasa si no me gusta cómo funciona el municipio de mi comuna? Perfecto, a lo mejor yo cumplo los requisitos y puedo incluso ser candidato a alcalde. Trato de establecer a lo mejor alguna propuesta, invitar a mis vecinos, a la comunidad, a que voten por mí, porque yo tengo una idea diferente para desarrollar a lo mejor la comuna. Y si me va bien, puedo que incluso salga como alcalde. Ustedes, si tuvieran la posibilidad de ser alguna autoridad en Chile, ¿qué les gustaría ser? ¿Qué cargo les gustaría tener o participar? ¿Se escucha, no? Sí, Yo alcalde. Ya, alcalde, muy bien. Sí, tío. ¿A alguien le gustaría ser un senador? Son 8 años ganando buena plata, por si acaso. En cambio, el presidente se elige cada 4 años, el senador cada 8, gana más incluso que a veces el mismo presidente. No sé, piénsenlo. Hay una posibilidad futura. Yo también. Ya. Bien chicos, para ir terminando con nuestra clase, les dejo entonces ahora las actividades. ¿Qué van a hacer? En su cuaderno van a anotar las siguientes actividades. Luego de leer el artículo 4 de la Constitución, no sé si lo recuerdan, pero el artículo 4 decía que Chile era una república democrática. Cortito, nada más. Chile es una república democrática, eso es lo que dice el artículo 4. A partir de eso, ustedes tienen que explicar con sus propias palabras, escribiendo un texto breve, cortito, unas 5 líneas, por ejemplo, un párrafo, las siguientes características que debería tener una república democrática y cómo se relacionan con el artículo 4 de la Constitución de nuestro país. ¿Qué tienen que buscar o qué tienen que explicar con sus propias palabras? Primero, la separación de los poderes públicos. ¿Qué relación existe con el artículo 4 y con esta idea de que los poderes tienen que estar separados? ¿Qué dice el artículo 4? Que Chile es una república democrática. ¿Ya? Debemos saber entonces ya que es una república. Sí, si lo puedo escribir a través del chat, me espera un poquito. La elegibilidad de las autoridades, o sea, cómo pueden ser electas las autoridades. La temporalidad en sus cargos, o sea, cuánto tiempo van a durar en un cargo que es de confianza, ¿ya? Como por ejemplo el de presidente, el de alcalde, el de senador, diputado, y la responsabilidad que tienen las autoridades, ¿ya? Ya. Por si acaso, ¿quién era Alicia Mora? Catalina Carrasco, tío. Catalina Carrasco, ya, muy bien. Sí, voy a escribirlo en el chat por si acaso las preguntas. Ya, la primera pregunta era entonces, la primera pregunta es 2 puntos. Vamos a colocar ahí la separación de los poderes públicos o del Estado en este caso. ¿Ya? Mientras tanto, vayan anotando esto en el cuaderno para que lo puedan registrar. Y con esa actividad, ustedes después, recuerden, le sacan pantallazo a su cuaderno, perdón, no un pantallazo, le sacan una foto, porque el cuaderno no tiene pantalla, pero sí lo pueden sacar a través de sus teléfonos o cámaras, le sacan una foto a su cuaderno, donde tengan entonces la respuesta a cada una de las actividades. La segunda pregunta corresponde a la elegibilidad, ¿ya? ¿De quién? De las autoridades. Esto quiere decir qué autoridades son las que se eligen o cómo se eligen, porque hay algunos que son designados. ¿Ya? Alguien mencionó que, por ejemplo, los ministros se podían designar y no elegir. ¿Quién designa a los ministros? ¿Quién nombra a los ministros? Presidente. El presidente, muy bien. presidente.
Y el presidente elige al ministro de confianza, a las personas que estén prácticamente más cercano a él, que tengan el mismo pensamiento, y si hace mal el trabajo o no le gusta cómo lo está haciendo, lo puede cambiar. En cambio, el presidente no es fácil de cambiar, tenemos que esperar un cierto tiempo. Y es por eso que la tercera pregunta va a la temporalidad de los cargos. ¿Ya? Eso quiere decir cuánto tiempo dura en su cargo el presidente, cuánto tiempo dura un alcalde, un diputado, un senador, etcétera, ¿ya? Y son variables. ¿Y por qué tienen esos plazos? ¿Ya? Y por último, la responsabilidad que tienen las autoridades. Con eso terminaríamos entonces nuestra clase del día de hoy, algo entrecortado y accidentado. Ya, muy bien. Ya chicos, para ir finalizando entonces nuestra clase, voy a repasar entonces la lista por si acaso tengo presente hoy día a Jerónimo Araya, Elías Arias, Darlin Presente, Barbosa, tío. Tamara Burgos, muy bien, Catalina Carrasco, Thierry Cisterna, Dylan Coña, Víctor Coñomán, Yender Liepul, Dylan Fernández, Eduardo Jara, Génesis Ñancoleo, a Paz Robles, a Camila Sangüesa, a Bastián Silva, también tengo a Matilde Urra y Juan Vázquez. No sé si alguien me falta, a ver. Creo que no, están todos. Elías Huechuqueo. Me faltó anotarla a él, sí. Elías Huechuqueo, ahí está. Tengo también a... No, están todos. Darlene Barbosa, sí estaba registrada. Ya chicos, si no hay nada más que agregar, dudas, consultas que tengan ustedes, terminamos la clase del día de hoy. Voy a subir esto por si alguien no lo pudo ver completamente, pero el video va a quedar registrado. Ya chicos, nos estamos viendo. Que esté bien, cuídense. Chao, tío. Chao, chao. Chao, tío, que esté bien. Chao. 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 Bye, bye. A tomar desayuno. Eso, vayan a tomar desayuno, ya estamos en la hora del recreo.